estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, de que hoy vamos a tratar con Romanos 6, una parte a lo menos. Romanos capítulo 6, pueden ir abriendo sus Biblias en esto. He dado el título, La unión con Jesucristo conduce a la santidad. La unión con Jesucristo conduce a la santidad. Entonces vamos a explorar esto y vamos a orar. Perdón. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en este momento por la oportunidad de abrir tu palabra. Siempre es un privilegio para nosotros poder meditar en ella, pensar en ella y ver cómo aplicarla a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, danos comprensión en este momento para sacar buen provecho de estos momentos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes ir adelante. ¿Cómo combatimos la carne? Ustedes entienden lo que es la carne. Cuando hablamos de la carne a nivel bíblico, estamos hablando de la corrupción interior que está presente en cada uno de nosotros. ¿Cómo combatimos con esa carne? Con esas tendencias a hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. ¿Se hace con esfuerzo humano? ¿Cuáles son provisiones de Dios para capacitarnos para lograr victoria sobre la carne? ¿O solamente ignoramos la carne y decimos que así somos y toca aceptarnos con estas características? Creo que interiormente cada uno sabe que no es la respuesta, pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos como si fuera la respuesta? Sin pensar en cómo atender estos aspectos. En Romanos, voy a dar un vistazo muy breve. Los primeros 3 capítulos de Romanos tratan con el problema del pecado de la humanidad. La realidad que todos nosotros somos pecadores. Una parte del capítulo 3 y los capítulos 4 y 5 tratan con el tema de la justificación por la fe. Y en un momento vamos a definir esto durante esta enseñanza. Y los capítulos 6 al 8 tratan el tema de la santificación, que en unos momentos también vamos a aclarar lo que significa la santificación, ese camino hacia la santidad. Estos capítulos 6, 7 y 8 de Romanos son los más extensos, los más detallados sobre el tema de la santificación. No digo los únicos lugares en la Biblia que habla de santificación, pero estoy hablando, son los capítulos que hablan más a fondo del tema. Y vale la pena que lleguemos a realmente comprender muy a fondo lo que dice aquí en estos 3 capítulos. Obviamente hoy vamos a hacer una parte del capítulo 6 únicamente. No podemos tratar 3 capítulos a fondo en este momento. Romanos 6 tiene 2 secciones paralelas. Los versículos 1 al 14 habla de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Y los versículos 15 al 23 hablan de la esclavitud a Dios, no al pecado ahora mismo, sino a Dios para los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Estas 2 secciones abarcan el capítulo 6. Hoy vamos a tratar 1 al 14. Dios mediante, el domingo entrante complementamos con 15 al 23, que es un mensaje muy parecido pero en otro lenguaje que Pablo presenta. Pablo da un argumento para la santidad de cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo con este doble hecho, la unión con Jesucristo y nuestra esclavitud a Dios. El tema principal de esta sección
es que la muerte y la resurrección de Jesucristo ven el vínculo con lo que celebramos en Semana Santa. El vínculo con la muerte de Jesucristo el Viernes Santo y la resurrección el domingo. Pero ahora mismo, la muerte y la resurrección de Jesucristo no son meramente hechos históricos y doctrinas significativas, sino las experiencias personales del cristiano. No es solamente conocimiento de algo que sucedió, tiene un efecto significativo en nosotros y es muy importante. Tiene que ver con nuestras experiencias personales como cristianos en nuestro camino de la santidad, caminando con Dios, con Jesucristo. Primeramente, vamos a leer, para coger el contexto de este capítulo 6, dos versículos del capítulo 5, los últimos dos del versículo 5 de Romanos. Dice, versículo 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley de Dios dado a Moisés, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a hablar brevemente del propósito de la ley que se menciona aquí. Para que el pecado abundase. Dice, qué barbaridad, pensé que era el contrario, para frenar el pecado. No, tenemos que comprender que al definir lo que es el pecado en la ley de Dios, Israel logró comprender la naturaleza del pecado y otras naciones alrededor, personas que se acercaban también, podían tener presente la realidad del pecado en sus vidas. Antes de eso, el pecado estaba presente en la humanidad, pero no muy visible, no tan definido en forma tan explícita. El propósito de la ley era manifestarlo, mostrar qué es. Ok. Pero también es de hacerlo más pecaminoso, en el sentido de que cuando sabemos lo que es contrario a la voluntad de Dios, ya llega a ser una desobediencia consciente en nosotros. Ya no es algo que ignoramos, es algo que sí entendemos, pero lo hacemos deliberadamente. También en Romanos 7 hay una sección allí que habla de aumentar la cantidad del pecado. El apóstol Pablo decía, yo no comprendía lo que era la codicia hasta que leí en los mandamientos, no codiciarás. Después había algo dentro de mí que quería lo que no me pertenecía, donde no era apropiado. Tenía las ganas realmente en este sentido, provocó rebelión en su corazón y así provoca en muchos de nosotros. Hay instancias de prohibiciones de países a veces que prohíben cierto libro por ser muy controversial o cierta película por la forma como trata al Señor Jesucristo y otras cosas así. Y cuando sucede que hay una prohibición, ¿cuánto más la gente quiere saber de qué se trata? La prohibición provoca, en cierto sentido, una rebelión de corazón. Y cuando hablamos de que el pecado abundase, estamos hablando de una meta intermedia, no la meta final de Dios, sino de mostrar al hombre su propia condición pecaminosa para poder mostrarnos la salvación presente en la persona de Jesucristo. Él nos ha dado la solución para el pecado en la persona del Señor Jesucristo. Pero también este pasaje habla de que el pecado creció enormemente.
especialmente en Israel, donde vieron claramente la voluntad de Dios. Es parecido al otro punto que mencionamos. Al conocer la voluntad de Dios, al conocer la paciencia, la generosidad de Dios, aún a pesar de todo esto, Israel rechazó al Hijo de Dios, en su gran mayoría. Viernes Santo. Pero este versículo dice en el versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, mucho mayor que el pecado para tratar con el problema del pecado. La gracia es mucho más abundante, realmente, muchísimo más abundante. Y dice en el pasaje que la gracia, en el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, el fin del pecado es la muerte de la persona. Así también la gracia de Dios, el regalo que no merecemos, su favor que no merecemos, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reemplazó el reino del pecado. El pecado reina o reinó para la muerte, pero la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Mucho más efectivo, mucho más poderoso es la gracia de Dios. Este favor que no merecemos ninguno de nosotros, pero que Dios brinda gratuitamente. Siempre la gracia es mayor que el pecado, siempre. Si estamos pensando en círculos concéntricos, el pecado es un círculo de cierto tamaño, pero la gracia es un círculo muchísimo más grande. Porque es el plan de Dios de poder superar el pecado. Siendo que la gracia siempre es mayor que el pecado, no hay ninguna excusa de poder decir, yo no puedo dejar de pecar en cierta área. Ese comentario dicho en diferentes palabras no es fuera de común. Se escucha, es que no puedo. Dios dice, no, sí puedes. Mi gracia es suficiente. Es posible vencer ese pecado. Y en el capítulo 6 vamos a dar razones y provisiones de Dios disponibles para la persona que ha puesto su fe en Jesucristo para poder experimentar esta victoria. Y esta sección también, estos dos versículos sirven de puente entre lo que es la justificación y lo que es la santificación aquí. Entonces, mostramos esta relación y podemos decir que hay libertad no solo de la pena del pecado, el castigo que merecemos por el pecado, sino también hay libertad del poder del pecado en la vida diaria. Y en eso abarca las dos cosas. La justificación, que trata el tema de la pena del pecado, y la santificación, que habla de la vida del creyente en forma diaria. Pregunto, antes de mostrar mi respuesta aquí, mis notas, ¿qué significa la justificación? Yo sé que no todo el mundo va a estar al tanto, pero muchos han estudiado lo suficiente para poder explicarlo. ¿Qué significa la justificación? Somos declarados justos. Somos declarados justos Mediante el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. mediante el sacrificio redentor de Jesucristo. Perfecto. Arnaldo. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Ok, la manera de apropiarnos de lo que Marley se estaba diciendo es por la fe. Correcto. Somos declarados inocentes. Estamos declarados inocentes sin culpa, pero Un acto soberano de Dios.
Ok, es un acto soberano de Dios. Todo esto es cierto. Vamos a poner aquí lo que yo puse. Dios como juez supremo nos declara sin culpa con base en el sacrificio de Jesucristo por nosotros los pecadores. La apropiamos por la fe en Cristo. Todo lo que han dicho es correcto y agrega elementos a esta justificación. Eso es lo que Dios hace como juez justo. El Hijo de Dios, Jesucristo, pagó la pena por mis pecados como mi sustituto. Ok, y la santificación es la obra de Dios de hacernos crecer espiritualmente hasta la imagen del Señor Jesucristo. Es un proceso de toda la vida. No llegamos instantáneamente a esto. Es un proceso de toda la vida y Dios nos da responsabilidades en el proceso. No es que Dios hace todo, nos asigna también responsabilidades. Este capítulo muestra las dos cosas: lo que hace Dios y lo que es nuestra responsabilidad. Santificación nos hace santos. Somos santos cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Dios nos aparta para sí mismo y nos llama santos. Es nuestra posición delante de Dios. Pero en la práctica, la santificación progresiva quiere decir que hay pasos, es un proceso de aprender a vencer las tentaciones de la carne para poder vivir para Dios. Este capítulo trata con la carne, no habla del enemigo, tampoco habla del mundo, está hablando de cómo tratar la carne. Los tres enemigos del cristiano, el mundo, el enemigo y la carne, esto es la corrupción interior que estamos tratando en este capítulo. Hay soluciones parecidas pero complementarias de las otras cosas. Aquí estamos hablando de estas tentaciones por dentro de vivir en forma independiente de Dios y no tomar en cuenta a Dios. Bien, entremos en el capítulo 6. La unión del creyente con Jesucristo, los versículos 1 a 5. Si puedo tener, van a tener que hacerlo de su Biblia porque no lo puse ahí. Si alguien puede leer los versículos 1 al 5, por favor, me ha puesto de pie. No tengo ninguna ayuda. Ah, ya, listo. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así. Hasta ahí, gracias. Morimos al pecado. Efectivamente se está diciendo. Y hay una pregunta que se levanta ahí. La pregunta es, y estoy parafraseando, pero creo que capten la idea. Si lo que trató anteriormente el apóstol Pablo, de que la gracia sobreabundó sobre la abundancia del pecado, entonces, si el aumento del pecado trajo más gracia, ¿no sería mejor seguir pecando para que la gracia abunde más? Una lógica torcida, pero en la historia se ha llevado. Hay un ejemplo, por ejemplo, de un monje ruso, Rasputino, y su teología y su práctica era la siguiente. Él enseñó y practicó una doctrina de salvación a través de repeticiones del pecado y arrepentimiento. El pecador que peca requiere más perdón. El pecador que peca libremente, o sea, en forma abundante, experimenta más gracia cada vez que se arrepiente.
Por lo tanto, recibe más de la gracia de Dios que el pecador ordinario. Totalmente tergiversado, totalmente errado. Pero la lógica de algunos, tomando en cuenta lo que Pablo dijo. Ahora, voy a pedir colaboración. ¿Cuáles serían ejemplos hoy día? ¿Cuáles son maneras de expresar algo parecido? Hoy mucha gente en el mundo dice que como el mundo se va a acabar, entonces hay que beber, tomar y hacer otra serie de cosas. Ok, El mundo se va a acabar. ok, eso es forma de pensar del mundo. ¿Cuáles son ejemplos aún dentro del mundo cristiano? Los que profesan ser seguidores de Jesucristo, ¿cómo manejan ese pensamiento? Es que somos seres humanos. Es que somos seres humanos. ¿Ok? Eso quiere decir que tenemos que pecar porque es nuestra naturaleza. O somos frágiles y obviamente lo vamos a hacer. ¿Ok? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. También es una forma un poco tergiversada de... Ok. Hay algo de verdad, pero no es toda la verdad. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Qué más? Minimizando las consecuencias del pecado. O sea, hay momentos en que se puede decir que son deslices, que son fallas, pero no llamándole pecado como tal. Sin darle el nombre pecado, claro. Salvo Ahí siempre. está. Ah, sí. Un momentico, Roberto, etcétera. Cañitas al aire, dice la gente. Salvo siempre salvo, no importa si peco. Ok. ¿Alguien más que tenía la mano? Somos débiles. Somos débiles. Sí, exactamente, Darlene. Dios me perdone. Sí. Ok. Si creí en Jesucristo, tengo seguridad de mi salvación y no importa si peco, siendo que ya tengo la vida eterna. Parecido a lo que dijeron algunos en diferentes palabras. Ya encontré la salvación en Cristo y no necesito más, eso es todo. Hice profesión de fe hace años. Soy cristiano. No vivo para Dios, pero soy cristiano porque hice profesión de fe. Todos los ejemplos que dieron, eso es parte de lo que realmente pensamos lo mismo muchas veces. La respuesta del apóstol Pablo, imposible, no concuerda en ninguna manera. ¿Cómo pueden pensar en forma semejante? Es que no han entendido nada de lo que implica la justificación. No comprenden la obra de Dios. Si morimos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Inconcebible pensar así. No es que es imposible practicar el pecado, pero moralmente no concuerda con nuestra realidad. Si somos seguidores de Jesucristo, ¿cómo es que queremos seguir pecando? De que está presente en nosotros el pecado, de que vamos a pecar, sí, pero no es de querer pecar, sino es de querer vivir en santidad para Dios. Si morimos al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Qué significa esto? El resto del pasaje nos orienta específicamente en esto. Menciona aquí, los versículos 3 al 5, está haciendo cierta referencia al bautismo en Jesucristo. ¿Qué es la idea cuando se habla del bautismo aquí? ¿Qué es la esencia de la idea de ser bautizado en Cristo Jesús? Es una pregunta abierta, ustedes pueden responder. Es que el Espíritu Santo, desde que aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos redarguye de pecado. Ok, el Espíritu Santo mora en nosotros. Está bien, ¿qué más podemos decir? Es confesar públicamente lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, el que ya no
Ya no vivimos de acuerdo a la carne, sino vivimos para el Señor. Ok, está hablando del bautismo en agua de la persona que ha hecho su decisión de seguir a Jesucristo. Está bien. Este pasaje obviamente es una referencia al bautismo en agua, pero pienso que va más allá aún de esto, porque el bautismo en agua es algo externo que habla de lo interno. ¿Qué más podemos decir de la esencia aquí de la idea del bautismo y por qué el apóstol Pablo lo está usando? Es que resucitamos a una nueva vida. Ok, hay muerte en el bautismo, pero la idea cuando usamos el símbolo del agua, se entra en el agua como simbolizando la muerte y se sale simbolizando la resurrección para la vida nueva. Claro. ¿Alguien más? Melba. Fuimos unidos por medio de la fe a la muerte y a la resurrección de Cristo. Para Listo. la fe en Jesús somos unidos a Eso es lo que estaba buscando, la unión, la identificación con Él. Eso es la esencia cuando Pablo está hablando de bautismo aquí, la unión con el Señor Jesucristo. Está hablando de la identificación con el Señor Jesucristo. Por su muerte, o en su muerte. Y aquí es una acción del pasado, lo que está mencionando aquí, es del pasado. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Pero es una acción del pasado, pero otro nos bautiza. No dice que nosotros nos bautizamos. Está hablando de la acción. Es un verbo pasivo ahí. Otro toma la acción. En este caso es Dios que lo hace. Y pienso que el pasaje es una referencia al bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua es el símbolo de lo que sucede en el interior de la persona. Pero en la realidad, y lo que Rosita estaba haciendo referencia, esto sí, el Espíritu Santo, en el bautismo en el Espíritu, entra a morar dentro del creyente y hace unas obras significativas, incluyendo redarguir o convencer el pecado. Claro que sí. La realidad sucede por obra del Espíritu Santo, pero el bautismo en agua es un símbolo que muestra la decisión que tomamos interiormente. Ok, pero dice, no solamente esta es nuestra identificación con Jesucristo en su muerte, sino dice que sepultados juntamente con Él. Otra vez identificados con su muerte. ¿Y cuándo es que Jesucristo murió? ¿Hace cuánto tiempo? Hace casi 2000 años, ¿verdad? Pero dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. En alguna manera estábamos identificados con Él, aún muchos años antes de nacer. Para Dios no hay tiempo. Nosotros vivimos por el tiempo. Cronológicamente tenemos el día de nuestro nacimiento y habrá un día de nuestra muerte. Pero Dios no está limitado en el mismo sentido. Nuestro Señor Jesucristo era nuestro representante. Nosotros estuvimos en Él, en su muerte y sepultura. Pero también pasamos de esto a su resurrección, resucitados juntamente con Él. Ahora, sencillamente, y hay una lógica muy sencilla aquí, toca morir antes de resucitar. El propósito de morir es para poder resucitar en Jesucristo. El concepto aquí. Y la resurrección es para una vida nueva. Esa es la vida distinta a la vida pasada. Y hay una palabra, la palabra que se utiliza aquí en el griego, kainos, implica calidad distinta. El viejo es sin valor ya. El nuevo es algo previamente desconocido. La nueva vida tiene valor trascendental en comparación a la vieja vida. Trascendental. La nueva vida es tanto mayor y mejor que la vida pasada que no hay ninguna comparación. Esto es lo que está presentando aquí el apóstol Pablo.
esta nueva vida, esta resurrección a vida nueva, es tan valiosa en lo que logra, en lo que provee para la persona que escoge vivir para Jesucristo, que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo enteramente en cuanto al perdón de pecados, en cuanto a su salvación. Y estamos hablando aquí de la identificación con Jesucristo, sencillamente, en su muerte y también en su resurrección. La unión con el Señor Jesucristo. Vamos a pasar, sigue, los resultados de la identificación con Jesucristo. Los versículos 6 al 10. Tengo otra persona que puede ayudarme a leer versículos 6 al 10, por favor, de este capítulo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Gracias, Rosana. Dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es el viejo hombre? Hablamos de esto cuando hablamos de Efesios 4. ¿Qué es el viejo hombre? Todo el mundo respondió. Yo creo que deben haber dicho lo mismo. Ok. La vida pecaminosa que traíamos. Ok. Representa nuestra vida antes de conocer a Jesucristo personalmente. Está bien. Con todas estas características del pecado. Claro que sí. Entonces, el viejo hombre, nuestra vida antes de convertirse. Estamos hablando del hombre en Adán. No estudiamos el capítulo 5 de Romanos, pero básicamente habla de cierta comparación y cierto contraste. Nuestra vida en Adán y luego nuestra vida en Jesucristo. Entonces estamos hablando de nuestra vida en Adán siguiendo el Adán el pecador, lo que heredamos de Adán. Eso habla de toda nuestra vida, lo que son deseos, actitudes, propósitos. No estamos hablando de la vieja naturaleza. Realmente no encuentro ese concepto realmente en la Biblia. Tenemos una sola naturaleza, no una vieja y una nueva cuando llegamos a Cristo. Lo que sucede cuando llegamos a Cristo es que el Espíritu Santo entra en nuestra vida y sí nos da una disposición totalmente distinta. Entonces estamos hablando de nuestra vida antes de conocer a Jesucristo. Pero dice que este viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo. Otra vez está repitiendo eso. Hace unos 2000 años, en alguna manera, este viejo hombre nuestro fue crucificado juntamente con Jesucristo. La forma como Pablo menciona juntamente con tantas veces, no podemos dudar de lo que está diciendo allí. Ok. No menciona el nuevo hombre explícitamente aquí, pero el concepto está presente. Y sabemos de Efesios 4 que sí habla del nuevo hombre. Sí hablamos de esto. Aquí el concepto está presente porque habla de nueva vida. Este nuevo hombre está hablando de lo que sucede en la regeneración, el nacimiento de nuevo, por obra de Dios, lo que Dios hace en nosotros para que tengamos una vida nueva. La persona, cuando pone su confianza en Jesucristo, recibe una disposición sobrenatural para obedecer los mandamientos de Dios. Una nueva disposición y deseo de obedecer a Dios. Pero también recibe al Espíritu Santo para capacitarle o capacitarnos a nosotros los creyentes para poder obedecer a Dios. Mira las provisiones de Dios.
con esta regeneración, ese nacimiento nuevo, hay una nueva disposición puesta por Dios de querer vivir de una forma diferente. Pero también nos da la capacidad de vivir para Dios por la presencia del Espíritu Santo, que nos regala. Dios mismo, el Espíritu Santo es Dios presente en la vida del creyente para capacitarnos a poder obedecer a Dios. Dios no nos exige algo sin haber dado toda la provisión necesaria para cumplir con esto. Sigamos. El versículo 6 sigue el pensamiento: para que el cuerpo de pecado sea destruido, o sea, privado de su poder, ya no es efectivo. Se refiere aquí al hombre entero, donde el pecado habita en nosotros. Efectivamente, ¿sigue? Es una referencia a la carne, como referencia de la corrupción interior presente en el corazón de cada uno de nosotros. Y dice destruido, pero no quiere decir aniquilado. Es la misma palabra en el griego, katargeo, que aparece en Hebreos capítulo 2, versículo 14, cuando habla de que por la muerte de Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo no ha desaparecido, pero no tiene la misma capacidad que tenía de controlar al hombre. Le restó poder. Sí, exactamente. Aquí lo mismo. Esta carne, esta corrupción interior ya no tiene la misma capacidad por nuestra unión con Jesucristo en su muerte y resurrección. No tiene la misma capacidad de dominarnos. Podemos decir sí todavía a la tentación. Podemos decir sí al impulso, pero no estamos obligados a hacerlo. Hay una diferencia muy marcada aquí en esto. Habla de quedar sin el poder para seguir dominándonos. No tiene que dominarnos. Nosotros podemos decir que sí, pero no estamos obligados a hacerlo. ¿Sigue? A fin de que no sirvamos más al pecado. La tercera frase ahí en el versículo 6. No tenemos que seguir, Carlos, no tenemos que seguir esclavizados al pecado. Y sigue, hay una nueva libertad para obedecer a Dios, porque no estamos obligados a pecar. Ahora, podemos sustituir pecados específicos ahí, sabiendo que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo, para que esta corrupción interior sea destruido o no tenga efectividad para dominarme, a fin de que no sirva más al pecado de la codicia, o el pecado del enojo, o el pecado y uno puede sustituir cualquier pecado ahí. Podemos ser concretos y no solamente hablar en forma general, podemos hablar en forma específica, según las tentaciones de las características de nuestro corazón. Sigamos. Dice en el versículo 7 que la persona el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. El tiempo del verbo aquí es perfecto. Es un evento del pasado que tiene efectos hasta el presente. Sucedió en el pasado, pero tiene efectos hasta el presente, específicamente. Y es de carácter judicial. Lo que hablamos de la justificación cabe aquí. Dios como juez declara fallo del juez sin culpa al hombre pecador con base en la muerte sustitutiva de Jesucristo. Acto soberano de Dios. Nos apropiamos de esto por la fe. Okay. Y la demanda del pecado sobre los creyentes terminó judicialmente cuando creyeron en Jesucristo. Por su muerte al pecado. Ya sucedió el efecto, el cumplimiento del castigo.
en la persona de nuestro sustituto, Jesucristo. En el versículo 8, que dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Puesto que morimos con Jesucristo, vamos a vivir con Él. ¿Sigue? Poseemos poder para vivir porque vivimos con Él. Es la vida de la resurrección. Vivimos también por medio del poder de la resurrección que tenemos por nuestra unión con el Señor Jesucristo. Clave de este pasaje es nuestra unión con el Señor Jesucristo, nuestra identificación con Él. Y en el versículo 9, que dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Puesto que Jesucristo resucitó de los muertos, ya no vuelve a morir. Sigue con vida, totalmente diferente, pero sigue con vida. Y dice que ya la muerte, sigue, no se enseñorea, no se enseñorea más de Él. Tampoco debe reinar sobre los cristianos. Esta muerte, este pecado no tiene que reinar sobre nosotros. Y la razón, en el versículo 10, comienza con porque. Da una explicación, una razón. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y tenemos que recordar que Jesucristo no pecó Él mismo. No estaba muriendo por pecado personal. Era por el pecado nuestro que fue puesto sobre Él. Mas en cuanto vive, para Dios vive. En cuanto murió Jesucristo, al pecado murió una vez por todas. Mas, un contraste, pero la vida que vive, la vive para Dios. Verbo tiempo presente, viviendo permanentemente en esto. Cristo siempre vivió para Dios, pero no en el mismo sentido que después de la resurrección. Ya cumple los propósitos de Dios con el poder de la resurrección. Así es con nosotros también, unidos con Jesucristo. Un nuevo poder disponible, presente para nosotros. Y tenemos que comprender la realidad de este poder para nosotros. Ahora, hay una respuesta que Dios pide. Todo esto ha sido provisiones de Dios. Todo esto ha sido provisiones. Él nos unió con Jesucristo, nos identificó con Jesucristo. Él obró para que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo, con la cadena de que la corrupción interior no siga dominándonos, para no seguir sirviendo al pecado. La justificación, todo esto es provisión de Dios. El poder de una nueva vida, la vida de la resurrección, todo esto son provisiones de Dios. Pero ahora mismo Dios pide algo de nosotros. Versículos 11 al 14, la respuesta del creyente ante este hecho histórico. Alguien que puede leer estos versículos 11 al 14, por favor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo es que reconocemos? Debemos reconocerlo, hasta ahí únicamente. Debemos reconocerlo en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Participación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué indica aquí en el versículo 11 en adelante? ¿Cómo lo hacemos? Al alejarnos del pecado,
alejarnos del pecado y renovarnos nuevamente a través de la enseñanza que Cristo nos da. Ok. ¿Alguien más? ¿Está bien? Yo creo que muchos saben, solamente tienen timidez de responder. Estoy seguro que muchos saben. El versículo da la respuesta. El versículo da la respuesta. No estoy pidiendo algo que el versículo no dice. Dice, debemos considerarnos, o es un mandato, considerados muertos al pecado. ¿Qué significa eso? Si así es la vida de Jesucristo, unidos con Él, así es para nosotros, lo anterior. Entonces, un imperativo, un mandato para tomar en cuenta algo. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Considerar o calcular. Yo sé que tenemos a varios contadores aquí presentes en la congregación. Es un término de contabilidad. Haciendo las sumas y las restas, uno llega a la cifra. Ingresos y egresos. ¿Qué nos queda? El saldo. Haciendo los cálculos, debemos pensar, calcular y evaluar objetivamente quiénes somos en Cristo Jesús. Debemos basarnos en verdades reveladas, no en lo que imaginamos, sino en lo que Dios ha dicho, y específicamente en este capítulo. Reconocer que en el versículo 6 hay la provisión de Dios de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo. Ya debemos actuar con base en esto. La provisión de Dios, el viejo hombre murió, fue crucificado juntamente con Jesucristo. Entonces, debemos tomar eso en cuenta y decir, hay una diferencia en mi vida. No tengo que seguir practicando lo que practiqué antes. No tengo que seguir pensando como pensé antes. Con la muerte de Jesucristo y nuestra unión con Él en esta muerte, la deuda por nuestros pecados está cancelada. La pena por estos pecados ha sido cancelada y la ley de Dios está satisfecha por lo que hizo nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Tomamos un ejemplo práctico. Pensamos en el caso de un dictador. Un dictador insiste que todo el mundo obedezca sus leyes y él inventa sus leyes como quiera. Cuando es derrocado y desterrado el dictador, los ciudadanos de ese país están libres para vivir de otra manera. Ya no están obligados a obedecerle a la fuerza. Pero si el dictador en otro lugar comienza a usar una emisora clandestina para promover su agenda, podemos sintonizarlo, podemos escuchar sus comentarios, y si uno desea obedecerlo, puede hacerlo, pero nadie lo obliga a hacerlo. No envía la policía ni el ejército ni nada para insistir en la obediencia. Tiene la libertad la persona ahora mismo, con el dictador por fuera, de poder elegir obedecerle o no obedecerle de acuerdo a sus gustos. Ya no tenemos que obedecer al pecado en nuestra carne. No estamos obligados a hacerlo. La gracia es mayor que el pecado. La provisión de Dios es mayor que el pecado. Es posible vencer el pecado en la carne por la provisión de Dios, y ahora mismo debemos tomar eso en cuenta. No estoy obligado. Ahora, hay algo importante que voy a decir aquí. Si no escogemos tomar en cuenta lo que hemos muerto al pecado y que somos vivos para Dios en Cristo Jesús, versículo 11, si no tomamos en cuenta esto, vamos a seguir sujetos al pecado. Si no lo tomamos en cuenta de forma consciente, si desconocemos
¿Cuál es el resultado? La vida sigue igual como en la vida antes de Cristo. Seguimos los mismos patrones. No hay ningún cambio. Dios nos ha dado muchas provisiones. Desconocemos eso. Decidimos no actuar con base en esto. No considerarlo, no evaluarlo, no calcularlo. Sencillamente, como si nada. Y la vida sigue igual, no hay cambio. Entonces, el versículo 12 utiliza la palabra pues aquí en la Reina Valera. En la Biblia de las Américas se utiliza por lo tanto. Habla de consecuencia o inferencia. Debemos parar una acción que está en proceso. No permitan que el pecado siga reinando en vuestras vidas. El pecado está reinando, ese proceso actual, y dice, frénalo, páralo. Está en proceso, pero hay que pararlo. Un mandato para nosotros. No dejar que siga reinando en nosotros. Al dejar que reine, el resultado es que tendremos que obedecerlo en sus concupiscencias. Esa palabra habla de deseos fuertes y pecaminosos, para simplificar el concepto. Si dejamos que el pecado reine, vamos a tener que obedecerle. Es la decisión que hemos tomado. Y si no tomamos ninguna decisión a favor de la provisión de Dios, automáticamente la decisión está tomada. Sigue. Si no actuamos para parar la acción del pecado, automáticamente estaremos dándolo dominio. Y eso es lo que en el principio dijimos que era inconcebible, que no concuerda con la realidad de nuestra vida. Cuando dice en el versículo 13, puede pasar, no debemos seguir presentando a nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está mencionando el apóstol Pablo aquí? Disponer el cuerpo para hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿los miembros son qué? De nosotros. Todo el ser. Diferentes miembros del cuerpo. La mente, los ojos, los oídos, las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pensar la boca. Ok. Los miembros ya entendemos. Debemos usarlos para bien y no para el pecado. Sigue. Somos responsables para actuar. Aquí es la responsabilidad nuestra, que Dios nos ha dado con base en sus provisiones. El mandato. Debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Sigue? Presentarse es una referencia a la presentación de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Nos presentamos no como muertos, no como animales, nos presentamos como personas redimidas delante de Dios para vivir para Él. Nuestras vidas, pero también nuestros miembros como instrumento de justicia. Son decisiones y acciones que debemos tomar. Rechazar las tendencias pecaminosas y presentar nuestra vida y nuestros miembros para servir a Dios y a la justicia, con base en toda provisión de Dios. No es un mandato obligado sin tener provisiones de Dios para poder lograrlo. Y dice en el versículo 14, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Enseñorear habla de ser amo, jefe, tener autoridad sobre, tener dominio sobre. Captamos la idea. Y si los creyentes obedecen el mandamiento del versículo 13, el pecado no seguirá dominándolos. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. ¿Sigue? Hay un cambio. La gracia de Dios es algo, un regalo, un beneficio que recibimos gratuitamente. La ley nunca ha tenido
poder para frenar el pecado. La ley no frena el pecado. El sistema de la gracia da poder para no seguir pecando. Sí tiene poder. Dios suple los medios para superar el pecado en su gracia. Hay que meditar este capítulo. Lo rematamos la semana entrante. Hay que pensar. Esto es profundo lo que está diciendo, pero ahí está. Solamente para resumir. Resumen de los pasos para tomar en cuenta para la victoria sobre el pecado. Debemos reconocer que la gracia de Dios es mayor que el pecado. No tenemos que ser derrotados. No hay ninguna obligación de serlo. El cristiano ha muerto al pecado y no hay valor en seguir pecando. No hay ningún beneficio en seguir pecando. Es inconcebible que el cristiano quiera seguir pecando. Los creyentes han sido unidos con Jesucristo en su muerte y resurrección. Hemos sido justificados del pecado por la muerte de nuestro sustituto Cristo. Judicialmente hemos sido declarados sin culpa por el juez supremo, Dios. Esta unión implica que hemos sido resucitados con Cristo para andar en vida nueva. Es una referencia a la regeneración o el nuevo nacimiento. Tenemos una nueva disposición, nuevos deseos, nuevos propósitos. Queremos agradar a Dios. Además, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas para capacitarnos para obedecer a Dios. Nuestra vida vieja, la vida antes de Cristo, fue crucificada juntamente con Jesucristo para que la naturaleza pecaminosa quede sin poder para dominarnos, para que no sigamos esclavizados al pecado o a pecados específicos. Debemos tomarlo en cuenta, considerarlo. Reconocemos la realidad de la provisión de Dios en nuestra unión con Cristo. Actuamos con base en estas verdades. Debemos frenar la acción de pecado en nosotros para no seguir obedeciendo sus deseos pecaminosos. Y necesitamos presentar nuestras vidas a Dios y nuestros miembros a la justicia para reemplazar las tendencias pecaminosas. Estas preguntas, dos preguntas retóricas. ¿Qué decisiones podemos tomar para avanzar? Eso es personal, eso es interno. ¿Qué decisiones podemos tomar para avanzar? ¿Comprendemos las provisiones de Dios para nosotros? Dios ha dado provisiones múltiples para que vivamos superando las tendencias pecaminosas que hay en nuestro corazón. Oremos. Padre amado, no podemos sino agradecerte cuando reflexionamos sobre la Semana Santa, la crucifixión del Señor Jesucristo y su resurrección. Entendemos que no solamente son hechos históricos, sino que tienen que ver con nuestra vida diaria. Tú has atendido la pena del pecado y tú has obrado para que el poder del pecado no sea igual en nuestros corazones. Tomamos la decisión, Padre, de meditar en este capítulo, de reconocer en oración tus provisiones para nosotros, pero también de asumir las responsabilidades que tú nos has dado con base en tus provisiones. Obra en nosotros, Padre, para la gloria tuya. Queremos ser instrumentos fieles para caminar en obediencia, para dar gloria a tu nombre, para exaltar al Señor Jesucristo. Y oramos en el nombre de nuestro gran Salvador, Jesucristo. Amén.
tatuar,